estimados españoles y no españoles, gente que pueda estar en España, que sean nacidas en otros países. Estamos en el Valle de los Caídos, acabamos de entrar en la basílica, que no habíamos entrado, muy impresionante. Y quisiera compartir con vosotros algunas... Soy historiador aficionado, me gusta la historia y siempre soy muy crítico con aquellos discursos que se cuentan interesadamente, lógicamente, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Ahora voy a entrar más en hacer esta crítica a este dualismo que nos ha perjudicado tanto los siglos pasados y también en estos momentos, que resumidamente diremos que estos momentos son de extrema urgencia y muy críticos para la humanidad por eventos, pues bueno, como las cosas que están tirando los aviones, como encerramientos masivos, pérdida de derechos, destrucción del sector primario, por supuesto del sector secundario, destrucción en general de todo, y no solamente es algo de España, sino de todo el mundo. Entonces, encuadrando un poquito la historia de España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tenemos que ver quiénes eran los dos grandes, en principio, a mi modo de ver, los dos grandes enemigos del país, y que fueron los que le dieron la puntilla final a lo que fue el imperio, del imperio español, que claro, que en la época de Felipe II llegó a su esplendor. Entonces yo creo que los dos enemigos principales del país fueron una monarquía venida del país francés, que siempre fue enemigo natural nuestro desde ya la época de Fernando el Católico, que los hechos han demostrado que esta monarquía, pues la verdad es que no ha sabido defender las tierras que se habían conquistado. Y por otro lado, los políticos profesionales. Los políticos profesionales supusieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y ahora un problema, uno de los principales problemas, junto con la monarquía que traicionó gravemente a España, y que lógicamente pues tenemos la pérdida de Puerto Rico, Guam, Filipinas, Cuba. En 1921 más o menos el desastre de Anual en África, que luego, por cierto, en el Sáhara, en 1970 y no sé exactamente el año, con Juan Carlos a la cabeza, se perdió ya el Sáhara, que por cierto pues parece ser que hay mucho petróleo ahí, etcétera, etcétera. Entonces, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, por cierto defendida por su hijo José Antonio de Primo de Rivera, que estaba enterrado aquí, hay que leer el texto fundacional, la carta que manda, en donde critica precisamente esta corrupción tan grande, que por cierto, por dar un ejemplo, la gente ya que se informe, que investigue, acaba de ser desclasificado hace poco por parte del gobierno de los Estados Unidos que hubo un soborno a los ministros y al presidente en aquella época del Estado español en 1898, en donde los ministros cobraron 1.000.000 de pesetas de la época, para que hubiera un silencio respecto a esta gran traición, que fue también traición por parte de militares, y hay estudios sobre ello. Lo que pasa es que evidentemente el mainstream, los grandes medios nunca hablan de esto, porque es una vergüenza y a nivel histórico sucedió antes de ayer. Estoy leyendo un libro, el de Javier Tussell, la biografía de Luis Carrero Blanco, que retrata cómo estos militares de principios de siglo tenían mucha desconfianza de los políticos profesionales, y quisiera un poco hablar del tema de derechas e izquierdas. Y entonces vemos cómo hay dos bandos: por un lado políticos profesionales que están traicionando y que son altamente corruptos, y por otro lado los militares. Entonces, enlazando un poquito con el tema internacional, levanta un poquito el móvil. Por ejemplo, claro, hay dos formas de ver la historia. Una forma que es, no tiene nada que ver lo que pasaba en Rusia a principios de siglo con lo que pasaba aquí. Y yo en ese sentido estoy en otra línea. Creo que hay que analizar la historia desde el punto de vista internacional, porque ya desde hace bastantes años es imposible analizar. O sea, analizar la guerra civil solamente con lo que pasó en España creo que no es lo correcto. Entonces, los bolcheviques estaban financiados por una familia muy poderosa, que esa familia pues acaba de comprar, por cierto, las loterías del Estado, las loterías nacionales, y esta grave manipulación de la situación a nivel nacional e internacional es la que hizo que nos estuviéramos matando entre hermanos, y en donde ha habido estas cicatrices que nunca han acabado de ser cerradas. Pero lo que quiero subrayar es que esta manipulación de derecha e izquierda fue
impuesta, fue manipulada, fue hecha a propósito. ¿Cuál era el caldo de cultivo de este odio entre clases y de este, pues eso, odio entre clases? Fue efectivamente una cosa real, y fue las desigualdades que venían ya de la Edad Media y que se mantuvieron con los terratenientes, que se mantuvieron con la aristocracia y con los señoritos, y es la explotación y el poco pago de los terratenientes, de los dueños a los trabajadores. Entonces este hecho real fue, y se entiende que fue un caldo de cultivo realmente, sí, realmente, vamos a decir, justificado a esos odios que se tenía a la clase dominante, pero insisto, fomentado por estas élites. Creo que es momento de que nos demos cuenta de que los enemigos tienen mucha fuerza y de que sus tentáculos han absorbido allá todo, porque ya realmente lo que pasó en las últimas elecciones, en donde ganó Vox y donde ha habido un fraude, donde las papeletas estaban siendo mal contadas, creo que es algo que debemos saber los españoles. Y mucha fuerza ahora al Vice Pérez, que está intentando pues, evitar toda esta corrupción, que ya empezó, como digo, pues ya en 1800 y antes, porque ya pues la reina Isabel II tenía una paga de estas gentes. Y nada, pues que ha sido muy bonita la historia, y acabar diciendo que lloramos con el mismo dolor la muerte de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, grandes poetas, de José Calvo Sotelo y de José Antonio Primo de Rivera.